12:03, 35 tenemos en sala. En 2 minutos iniciamos. Doce con 4, 41 en sala. Bueno, son las 12:05. Estamos en sala 45 compañeras y compañeros. Las saludo y los saludo. Ya buenas tardes de hoy viernes. Pues bueno, efectivamente en función al tema principalmente de la vacunación, que algunos de ustedes o algunas de ustedes nos dijeron que a algunos hoy les tocaba vacuna, o que si se vacunaban ayer el tema iba a estar medio, que a lo mejor no se sintieran bien para acudir el día de hoy al examen. Pues como les escribí, decidimos poner el examen que iba a ser el día de hoy para el siguiente viernes, exactamente en las mismas condiciones que habíamos acordado.
Vamos a hacer dos exámenes de 1 hora, prácticamente uno a las 12 del día y otro a las 13 horas, para que al grupo lo podamos dividir en dos partes y no estemos todos juntos ahí en el salón correspondiente. Entonces, el próximo viernes haremos el examen, ya conocen de qué temas, pues, porque incluso el día de hoy ya ustedes venían listos para examinarse. Pues vamos a evaluar la presentación de aminoácidos y proteínas y también la presentación de métodos de separación de proteínas. Va a ser un examen que en 1 hora máximo debe de contestarse. Son cosas muy concretas. Obviamente debemos saber muy bien en el tema de los aminoácidos, la clasificación de los aminoácidos, ya saben el código de una letra, a qué grupo pertenecen en cuanto a su polaridad y obviamente, de ser posible, pues la característica estructural del grupo R. Yo nunca pregunto en un examen cosas de memoria, de que me digan, a ver, pónganme las estructuras de todos los aminoácidos aromáticos. Yo no suelo preguntar así. Yo trato al fin estamos formándonos como ingenieros. Pongo preguntas similares a los libros en donde más bien el conocimiento ustedes ya lo traen y lo van a aplicar para resolver alguna pregunta en concreto. ¿De acuerdo? Obviamente también denle una revisada a las estructuras de las proteínas, lo que representa cada una de esas estructuras. En ese sentido, ¿qué define cada una de esas estructuras? En algunas de ellas hablábamos de dimensiones que puede tener una proteína, por ejemplo, con alfa hélice, ¿no? El número de aminoácidos por vuelta, cuánto mide esa distancia de cada vuelta, etcétera, porque igual yo no les voy a preguntar, a ver, dígame el ángulo de enlace de tal estructura proteica, ¿no? Pero sí les puedo pedir que resuelvan algún ejercicio ya conociendo dimensiones de una proteína en particular. Entonces, denle una repasada también a los métodos de separación. Ya saben que el fundamento en el que se basan los diferentes métodos de separación, y luego también al tema de las secuencias. ¿Se acuerdan los trabajos de Sanger para determinar la estructura primaria de aminoácidos, como el ejercicio que hicimos donde construimos una secuencia de 38 aminoácidos, pues obviamente sabiendo dónde cortan las enzimas, etcétera, ¿no? ¿Para qué sirve el dinitrofluorobenceno, el fenilisotioceanato, etcétera? Esas partes, yo vuelvo a repetir, yo nunca preguntaré, explíqueme para qué sirve la reacción de Sanger del 2,4-dinitrofluorobenceno. Yo, sabiendo, comprendiendo o dando por un hecho que eso ustedes lo entienden, pues más bien les pido que resuelvan un ejercicio de secuencia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, bueno, pues eso quiere decir que entonces, pues para no rezagarnos, vamos a iniciar el tema de las enzimas. Yo creo que lo vamos a avanzar bastante en la clase de hoy y la clase del martes para, pues, prácticamente no retrasarnos. Es el segundo gran tema del curso, el tema de las enzimas, los famosos catalizadores biológicos, que obviamente realizan prácticamente todas las reacciones químicas que ocurren en la célula. Entonces, pues vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla para colocar la presentación. Vamos a estar usando un par de presentaciones que se las pasaré al chat, como siempre lo hacemos. Aquí tengo una primera que es precisamente de Leninger.
Bueno, aquí la pueden ver, ya están viendo la pantalla. Pues el tema de las enzimas, primero, ¿qué tenemos que decir de las enzimas? Las enzimas son precisamente proteínas, pero un grupo de proteínas que realizan una función muy concreta, que es catalizar una reacción química, ¿no? Por eso se les llama los catalizadores biológicos. En esta diapositiva, precisamente, tenemos nombres de investigadores conocidos que aportaron algún experimento, algún conocimiento para, obviamente, el mejor saber acerca de las enzimas. Entonces, en función a eso, pues vienen eh, Lázaro Spallanzani, italiano, prácticamente un religioso que también era un naturalista y estudiaba. Pues desde esas épocas, Spallanzani, fíjense, 1783, prácticamente siglo XVIII, finales del siglo XVIII, pues se percataba de la capacidad digestiva que tenían las secreciones gástricas de los animales, y entonces desde ahí se pensaba que había algo ahí que generaba ese poder degradativo que tenían esas secreciones gástricas. De la misma manera, y al inicio del siglo XVIII, tenemos a investigadores como Kuhn, como Schwann y Berzelius, que también vieron algo similar, pero en secreciones de las plantas, que eran capaces de degradar el almidón, y de ahí se hablaba de capacidad diastásica o hidrolítica degradativa de compuestos como el polisacárido, que es el almidón. Pero no se sabía qué eran esas sustancias. Es vean que Kuhn tiene dos fechas importantes, una 1836, que es cuando también se da cuenta de esa capacidad degradativa de secreciones de vegetales, pero en 1878, porque es el primero que acuña la palabra de enzima, que ahorita les explico qué significa. Pero para ir en orden cronológico, antes de ese 1878, tenemos precisamente a mediados del siglo XIX a Louis Pasteur, ya saben, el famoso padre de la microbiología, que él, realizando estudios de la fermentación alcohólica, el ver la capacidad que se tenía para poder producir etanol y dióxido de carbono, se dio cuenta y demostró que quienes realizaban, ya para ese entonces, pues se tenía el uso del microscopio, de los microorganismos, y entonces Pasteur postuló que la fermentación alcohólica, la transformación de los carbohidratos en etanol y CO2, lo realizaban las levaduras. Las levaduras, que hoy en día sabemos son hongos unicelulares, pues eran las responsables de la fermentación alcohólica. Al menos ya había un avance, ¿no? Porque Pasteur dijo, son células, son microorganismos los que realizan esa fermentación alcohólica, y son las levaduras. Como 40, casi 50 años después, Edward Buchner, cuya fotografía está ahí en la diapositiva, arriba a la derecha, Edward Buchner, pues haciendo muchos estudios sobre las levaduras, se dio cuenta en esos años que Pasteur del todo no tenía razón, porque lo que decía Buchner era que pues aún haciendo extractos de las levaduras, es decir, degradando a las levaduras, la fermentación alcohólica continuaba. Es decir, a diferencia de Pasteur, que decía que para la fermentación alcohólica se necesitaba íntegra a la levadura, pues Buchner demostró que no, que aún así destruyendo a la célula, haciendo pues obviamente homogenados de extractos de levadura, la fermentación alcohólica seguía. Y entonces eso quiere decir que Buchner demostró en esos años de 1897, pues prácticamente que
eran sustancias que estaban en la levadura y no la propia levadura la que realizaba la transformación de la fermentación alcohólica, de convertir carbohidratos en etanol y dióxido de carbono. Precisamente fue por esas épocas cuando poco antes Cugne, por los trabajos de Pasteur, empieza a acuñar el término enzima. La palabra enzima significa en la levadura, para que pues vean que tiene que ver con los trabajos de Pasteur y los trabajos de Buchner, ¿no? Pero entonces quiere decir que a partir de ahí, con Buchner se empezó a hablar de enzimas, sustancias que estaban en las células, las que realizaban estas transformaciones químicas. ¿Cómo? Pues todavía no se sabía cómo, ¿no? Pero ya se sabía alrededor de que había sustancias denominadas enzimas que eran las que realizaban esas transformaciones. Precisamente en 1907, Buchner, por estos trabajos, recibe el Premio Nobel de Química. En 1894, también por los mismos tiempos que Buchner, Fischer empieza a señalar que las enzimas son de naturaleza proteica, es decir, que son proteínas. Y ya terminando ese siglo XIX y por iniciar el XX, Leonard Michaelis y Menton hacen los estudios de la cinética de esta actividad de las enzimas. Veremos precisamente en este tema todo lo que es la cinética enzimática de Michaelis y Menton, que pues obviamente vean desde qué años las trabajaron, ¿no? Y bueno, la otra fotografía que viene ahí en la diapositiva, pues es de James Sumner. James Sumner fue el primero que purificó y cristalizó una enzima. La enzima que cristalizó Sumner es la ureasa, la enzima que hidroliza la urea. La extrajo y la cristalizó de la soya, del frijol de soya, en 1926. Y Northrop, otro investigador, prácticamente hizo lo mismo, pero con las enzimas digestivas, la pepsina, la tripsina, la quimotripsina. ¿Se acuerdan que la vimos que se usan para la secuenciación de proteínas? Bueno, estas enzimas digestivas, Northrop las cristalizó, las purificó desde 1935. Por esos trabajos, tanto de Sumner como de Northrop, en 1946, los dos investigadores, junto con un tercero, también recibieron el Premio Nobel de Química. ¿Ven? Bueno, entonces, así la situación, pues podemos hablar, siguiendo con datos históricos, que en 1963 la ribonucleasa A pancreática del bovino fue secuenciada. Ya saben, secuenciada, pues obviamente ya se conocía la técnica de secuenciación de Sanger. Entonces esta fue la primera, así como Sanger secuenció la insulina en el 52 y 53, 10 años después otros investigadores secuenciaron la primera enzima, que es la ribonucleasa, porque repito, las enzimas son proteínas. Y en 1965, la lisozima, que es una hidrolasa, las dos enzimas son hidrolasas, solo que la ribonucleasa hidroliza el RNA, la lisozima hidroliza polisacáridos. La lisozima en 1965 fue la primera enzima que se le conoció su estructura terciaria por medio de difracción de rayos X y cristalografía, que ya lo hemos platicado en el tema de los métodos de separación y las estructuras de las proteínas. Ahí mismo en la diapositiva pues, observan ustedes que pues, conforme se fueron caracterizando y purificando proteínas, enzimas, pues también por esos tiempos es cuando se le da el sufijo asa, obviamente a la enzima, para darle un nombre, digamos, genérico, tomando en cuenta el sustrato sobre el que actuaba y se le agrega la terminación asa. Todavía eso hoy se sigue manejando, ¿no?
enzima que hidroliza el almidón se le llama amilasa, enzima que hidroliza la celulosa se le llama celulasa, ¿de acuerdo? Una enzima que realiza óxido-reducción se le llama óxido-reductasa, una enzima que hidroliza el RNA se le llama ribonucleasa, etcétera, ¿no? Bueno, como ven lo que dice en el texto que está en color, pues las enzimas tienen propiedades muy importantes que las hacen ser muy interesantes en el papel tecnológico. Recuerden la tarea que enseguida vamos a empezar a checarla, que la dejé de tarea en virtud de la clase que no tuvimos el día miércoles, ¿no? Les dejé varias preguntas en relación a lo que estamos revisando aquí. En ese sentido, ahorita vamos a hacer una revisión, no, a la parte de la tarea que hicieron ustedes. Como ven, aquí dice que las enzimas son prácticamente, tienen la capacidad de realizar transformaciones químicas, pero fíjense que lo hacen con 10 a la 6 o 10 a la 12 veces más rápido que las mismas reacciones se hicieran sin presencia del catalizador. Es decir, yo, por ejemplo, quiero hidrolizar urea para obtener dióxido de carbono o hidróxido de amonio. Bueno, si agrego, si lo dejo nada más a un cierto pH, a una cierta temperatura, me va a tardar un tiempo gigantesco en ocurrir la reacción. Si yo agrego la enzima ureasa, pues la reacción se acelera en el orden de 10 a la 6 o 10 a la 12 veces y se va a realizar en un corto tiempo. Las enzimas también tienen la característica de ser, además de ser muy, digamos, catalizadores muy potentes, tienen la característica de operar en condiciones moderadas de temperatura, de pH, de presión atmosférica. ¿Por qué? Pues porque las enzimas funcionan en los sistemas biológicos, ¿no? Las enzimas son producidas en las células y obviamente van a funcionar dentro de las propias células o dentro de los líquidos fisiológicos, precisamente en condiciones moderadas de temperatura, de pH y de presión atmosférica. Son altamente específicas, es decir, una enzima por lo regular actúa sobre un sustrato o puede ser sobre un grupo de sustratos parecidos, pero no puede actuar en cualquier reacción. Esa es una diferencia con un catalizador químico. El catalizador enzimático, la enzima es altamente específica, incluso nos veremos más adelante lo que es el modelo de la llave cerradura, es tan específica y nos hacen que recordemos que precisamente para que una cerradura se abra tenemos que usar solamente una llave. Podrá haber llaves muy parecidas, pero ninguna va a abrir la cerradura más que la llave específica. Así ocurre con las reacciones que catalizan las enzimas. En ese sentido, solo cierta enzima catalizará la reacción que a ella le corresponde. Y también algunas, no todas, las enzimas, aparte de esta capacidad catalítica, son capaces precisamente de regular las rutas metabólicas, regular las reacciones en las que participan. Entonces, en ese sentido, tienen esta capacidad regulatoria. Déjenme ver. Bueno, vamos aquí a hacer una pequeña pausa. Déjenme poner voy a dejar de compartir pantalla.
Acuérdense que incluso he pedido que nos muestren tareas, sobre todo con la lista en mano de que me sirve para saber si estamos en clase y si se hizo la tarea que les comentó. Voy a tomar la tercera parte, la tercera hoja de la lista y ahora les va a tocar que nos la muestren, los compañeros que por estar al final, pues prácticamente no ha tocado que los nombre. Tenemos en el grupo a Rincón Vargas Belén, por ahí está Belén. Sí, profe, aquí está la tarea. Ok. A ver, recuérdanos de qué fue la tarea, Belén. Sobre las enzimas, la historia, propiedades, composición y uso en tecnología de alimentos. A ver, dame un ejemplo de enzima usada en alimentos. ¿En qué industria de alimentos se usan las enzimas? Es que tengo que se consideran como aditivos en la industria de los alimentos que pueden modificar la apariencia, textura, valor nutricional, generar aromas, sabores y además de disminuir los tiempos de proceso. Ah, pero no hallaste algún ejemplo de, por ejemplo, en panificación se usa tal enzima, etcétera. ¿Por qué sonríe tan raro? Ok, pues notamos participación, Belén. Gerardo, ¿quieres comentar algo? Adelante. Nada, que yo sí tenía un ejemplo, profe, porque A ver, encontré que en las bebidas dímelo. no alcohólicas se ocupan las pectinasas que mejoran la clarificación en los jugos. Muy bien, efectivamente las pectinasas en los jugos suelen ocurrir, como se tiene la pectina, ese polisacario que está en los frutos, a partir de los cuales se elaboran los jugos, la pectina pues suele generar grumos y las pectinasas se usan precisamente con objetivo de clarificación. De hecho, parte de ese tema lo vemos en el taller de biotecnología de noveno semestre, donde vemos todo un capítulo que se llama enzimas de uso alimentario. Muy bien, Gerardo, anota participación. Va. Esto, tomo en cuenta quienes están. Raúl, ¿querías comentarnos algo? Sí, igual tengo otro ejemplo. A ver. Igual, por ejemplo, para la misma industria de jugos y vinos, se usan lacasas para mejorar o modificar el color de los zumos. Muy bien, buen ejemplo. La industria de los jugos es una de las que más utiliza enzimas con ese propósito de clarificación. A ver, Alex Vania Bautista, ¿qué encontraste? Yo tengo el analito ácido glutámico, la enzima glutamato oxidasa, y su aplicación es en cubitos de caldo de carne y pollo, salsa de soya, jugos de frutas y vegetales y leche descremada. Ok. ¿Encontraste para qué se usa la enzima en esos alimentos? No, solo investigué el analito, enzima y aplicación. Ok, está bien. Trata nada más de checar para qué hace la enzima en el alimento, para qué se utiliza, ¿no? Para que esté completo. Pero tomamos tu participación, Vania, muchas gracias. César, adelante. Sí, para la industria láctea yo encontré la tripsina y la lactasa. Ayudan a la fabricación de leche deslactosada y evita la cristalización de leche concentrada. Perfecto. A ver, Gaby, que casi nunca te toca a ti. ¿Algún otro ejemplo, Gaby? Sí, encontré la renina, que esta hidroliza la caseína de la leche y promueve la formación de la cuajada en los quesos, y también las proteasas de la papaya que hacen que en la panadería la masa esté más suave. Muy bien, perfecto. No, y esta parte sobre todo la quiero que sí la vean, porque es donde nos damos cuenta de la importancia de la bioquímica, ¿no? Porque estamos precisamente en el tema donde apenas vamos a estudiar a las enzimas, pero ustedes ven que tienen una amplia aplicación. Desde luego que ahora que ustedes terminen su carrera y salgan a la industria, seguro les tocará en alguna rama
de lo que les toque trabajar a nivel industrial, pues que vean que en esa empresa, en esa industria se utiliza por algún motivo el tema de alguna enzima como un aditivo que se pretende usar para mejorar características importantes del alimento que se está procesando, ¿no? Para tenerlo para comprar. Muy bien, César y Gaby. Ariadna López. Sí, bueno, yo había encontrado que en la panificación se usa la amilasa, la proteasa, la lipoxidasa y la lactasa y que ayudan a mejorar la calidad del pan, su viscosidad, producen una miga blanca y mejora la corrosión, o sea, mejora su color del pan. Ok, bueno, sí, efectivamente, la industria de la panificación es otra, junto con la de jugos, que también usa de manera amplia las enzimas, como estas que nos ha comentado tu compañera Ariadna. Bueno, vayan bajando la mano para que ya vea quienes ya les contemplé. Tengo ahora a Liliana Padilla. Yo encontré que la papaína se utiliza en la cervecería y esta se utiliza para licuar la pasta de malta y dar una mejor textura a la cerveza. Sí, fíjense que, bueno, tocando el tema de la cerveza, en la cerveza se suele dar un problema que es que a bajas temperaturas suele haber péptidos que precipitan y se le llama en inglés el chill proofing. Entonces, para evitar ese precipitado de péptidos, se agregan proteasas. Una de ellas puede ser la papaína, como lo ha comentado su compañero. Entonces, la industria cervecera, digamos que también usa enzimas con propósitos de clarificación. Celeste Vargas Villalón. Bueno, lo que encontré en la industria cervecera, se usa principalmente las proteasas, amilasas y glucanasas, que estas enzimas consisten en mejorar la licuefacción del almidón, regular el contenido de azúcar y nitrógeno, mejorar la extracción, facilitar la filtración y controlar la turbidez. Muy bien. En cervecería dijiste, ¿verdad? Sí. Muy bien, Celeste, muchas gracias. A ver, me voy ahora aquí con Catherine Bernabé, adelante, ¿qué ejemplo hallaste? Yo encontré que en los helados se encuentra la enzima lactasa y glucosa isomerasa y la utilizan para evitar la textura arenosa que se provoca por la cristalización. Y también permite la utilización de jarabes en alta fructosa. Muy bien, perfecto. Muy bien. Vamos ahora con Jorge Luis Waldo Ortiz. Ok, yo encontré en la industria del vino la vinificación, que encontré la pectinasa glucosa oxidasa. La pectinasa mejora la clarificación y la extracción de jugos, y la glucosa oxidasa evita el no le entiendo ni me letra. Oscurecimiento y los sabores desagradables. Ok. Bueno, sí, ya saben, una cuestión que se suele dar en los alimentos es el llamado oscurecimiento enzimático y no enzimático, que en ocasiones es deseable y en ocasiones es totalmente indeseable, y hay diferentes maneras de controlarlo. Muy bien, Jorge. Bueno, ya vamos a dar los últimos ejemplos. Sobre todo vean toda la variedad de aplicaciones que tienen las enzimas en la industria. Vean, cada uno de ustedes, ninguno ha repetido ejemplo, ¿no? Por todos los varios. ¿Cuál encontraste, Cristian Romero? Encontré que en el proceso de vinos se utiliza la pectinasa, el cual mejora la clarificación de los jugos. También en el mismo proceso, la glucosa oxidasa, el cual evita el oscurecimiento y sabores del vino. Muy bien. Jessica de la Cruz, gracias, Cristian. Sí,
Yo encontré en la industria de lácteos, encontré la beta-galactosidasa, que es para la elaboración de leche deslactosada, y encontré también las transferasas, que fungen para la generación de azúcares que sirven como probióticos. Ok, muy bien, Jessica. Alan Pérez Barrios. No sé si ya se comentó, pero yo encontré en cárnicas la papaína, la ficina y la bromelina, que sirve para el ablandamiento de carnes y la producción de hidrolizados. Sí, no se había comentado. Muy bien, buen ejemplo. Estas proteasas suelen usarse para ayudar a favorecer el ablandamiento de la suavidad de la carne. Entonces también la industria cárnica no se había mencionado, ¿no? Bueno, últimas participaciones ya para continuar. Jacqueline Michelle Velázquez. Sí, profe, yo tengo que en las frutas, como por ejemplo la piña y el kiwi, que contienen una enzima llamada bromelina, que pueden descomponer o romper las proteínas presentes, bueno, que también tienen las carnes, o en el caso de la pastelería, en la gelatina también. Y también ocurre lo mismo con la papaína, que está presente en la papaya o en lechosa, y pues dice que se encarga de liberar nutrientes en los alimentos, haciéndolos más asimilables por nuestro aparato digestivo, y que también ayuda pues al organismo en la destrucción de agentes microbianos que tienen un papel importante en la detoxificación, que pues es la liberación de las sustancias tóxicas, y pues también en la activación de otras enzimas. Ok. Eso que dijiste de lechosa es que en Sudamérica a la papaya le llaman así, lechosa. Entonces es nada más para entender de qué tipo de alimentos se tienen esas enzimas. Okay, muy bien, gracias. Gaby está anotando todas las participaciones. Diana, pues, contigo y con Daniela concluimos. Para productos lácteos encontré la quimosina, que se utiliza para cuajar la leche y es utilizada en la fabricación de quesos blandos y duros. Está bien, ya la habían por ahí comentado, creo que la comentó Gaby, pero está bien, te la anotamos, Diana. Y Daniela Ronzón. Sí, yo encontré la naranjinasa, que se encuentra en jugos cítricos y ayuda a eliminar los sabores amargos. Muy bien, buen ejemplo, no se había comentado. Gracias, Daniela. Erika, a ver, contigo cerramos, pues. Adelante, Erika. Yo encontré en las bebidas no alcohólicas que se usa la tanasa y la glucosa oxidasa y ayuda a la conservación de la glucosa en fructosa en los jarabes de alta fructosa y aumenta la solubilidad y disminuye la turbidez del té. Muy bien, perfecto. Entonces ven, las enzimas tienen un uso amplio, ¿no? Por eso les dejé que como complemento hicieran esa revisión. Bueno, muy bien, vamos a continuar con la presentación. Acuérdense que lo que estamos viendo son propiedades de las enzimas. Aquí estamos hablando de cierta historia y propiedades que conforme se fueron descubriendo las enzimas, pues permitieron que se fueran conociendo esas diferentes propiedades de las enzimas. Bueno, esta diapositiva es, digamos, una situación propia porque en esos años que les acabo de comentar, con todos los investigadores y esa década de los 60, donde se empezó a aislar cada vez más enzimas de diferentes orígenes y por eso, pues en esos años, pues vino el boom de enzimas, utilizarlas, así como vieron ustedes el uso en alimentos, por su capacidad catalítica y demás, también las enzimas los usa la industria química, por ejemplo, para los detergentes, los usa la industria textil, ¿sí? Muchas áreas de la industria, no solo la de alimentos, empezaron a usar a las enzimas. Y bueno, como ya les dije, desde el inicio se sabía que eran de naturaleza proteica. Sin embargo, pues en los años 80
cuando se estaba estudiando la expresión genética en células eucariontes, se encontraron que había RNA como este que estamos viendo en la figura, en color rosa. Es un RNA porque es una cadena de nucleótidos que por ahí ven, tiene guaninas, citosinas, pero tiene uracilo en su cadena y se está uniendo complementariamente a una cadena de DNA, la que está en azul. ¿Para qué se une ese RNA al DNA? Se une precisamente para hacer un corte en la cadena del DNA en cierta posición. Ahí vean, corta entre la guanina y la citosina. Entonces ese RNA está actuando de manera catalítica como si fuera una enzima. Y de ahí estas moléculas de RNA se les dio el nombre de ribosima. Eso quiere decir que hay que ser cuidadosos cuando decimos nosotros, todas las enzimas son proteínas. Correcto, está bien. Las ribosimas no son proteínas, las ribosimas son RNAs que tienen actividad catalítica. ¿De acuerdo? Sin embargo, salvo estas ribosimas, el resto de enzimas que se encuentran en la célula, en los diferentes organismos, sí son proteínas. Eso hay que hacer énfasis, sí son proteínas, salvo estos RNAs que tienen también función catalítica. Nos vamos a referir sobre todo a las que son de naturaleza proteica y quiere decir que todo lo que vimos en el tema anterior, pues es válido para las enzimas, porque son proteínas, es decir, están formadas de aminoácidos, se unen por enlaces peptídicos, tienen niveles estructurales, tienen su estructura primaria, su secuencia, pueden tener su estructura secundaria, su plegamiento terciario, pueden tener más de una cadena proteica y ser por lo tanto de estructura cuaternaria. Se pueden separar por los métodos que vimos nosotros de cromatografías, de electroforesis, etc. Así es de que todo lo que vimos es válido para las enzimas. Ahora vamos a ver cosas nuevas de estas proteínas catalíticas, precisamente por su propiedad de promover transformaciones de sustratos en productos. ¿De acuerdo? Bueno, sigo avanzando con la presentación. Para ir comprendiendo varias cuestiones, también por varias de las cosas que estoy viendo ahorita, la hubieron ustedes de tarea. Entonces sirve que por ahí lo tienen y se complementa lo que ustedes revisaron con lo que estamos viendo nosotros en clase. Hay dos tipos de enzimas. Las enzimas que se les llama simples, y es decir, no necesitan nada para poder participar en la reacción que catalizan, solo su cadena de aminoácidos, pero hay un número amplio de enzimas que además de la cadena peptídica necesitan de componentes no proteicos. Y algunos de esos componentes no proteicos pueden ser elementos inorgánicos que reciben el nombre de cofactores enzimáticos. Es decir, esos cofactores van a ser elementos inorgánicos, principalmente cationes, es decir, átomos que tienen deficiencia de electrones y son precisamente, están en forma catiónica, que así lo requieren la parte proteica de estas enzimas conjugadas precisamente para poder operar. Esta tabla nos presenta unos ejemplos donde tengo diferentes enzimas que catalizan diferentes reacciones, pero que para que puedan actuar bien necesitan de su cofactor respectivo. Citocromo oxidasa requiere de cobre, otro citocromo oxidasa, la catalasa y la peroxidasa requieren de hierro divalente o trivalente, piruvato quinasa requiere del catión potasio. Varias enzimas como las hexocinasas, las glucosa 6-fosfatasa, piruvatocinasa requieren catión magnesio. Arginasa, ribonucleótido reductasa requieren manganeso. Dinitrogenasa, esta enzima requiere molibdeno.
Ureasa, que acuérdense que esta fue la primera enzima que se purificó por Sobner, requiere níquel. Glutatión peroxidasa, cuyo sustrato es el glutatión, ese péptido no proteico que vimos, del gamma-glutamil, cisteinilglicina. Glutatión peroxidasa es una enzima que requiere selenio. Y por último en la lista tenemos anhidrasa carbónica, alcohol deshidrogenasa, carboxipeptidasas A y B, que son enzimas que necesitan catión zinc. Ese es un grupo de enzimas. ¿Y a ese tipo de enzimas cómo le llamamos? Enzimas conjugadas que necesitan como cofactor un elemento inorgánico. Es decir, contestando tu pregunta, Joel, pues tenemos enzimas que son simples y que son conjugadas. Y las conjugadas pueden ser de dos tipos. Las que requieren como parte no proteica un cofactor inorgánico, que son estas, y las que vamos a ver ahora, que son las de esta tabla, que también son conjugadas, pero que su elemento no proteico va a ser un compuesto orgánico más grande que recibe el nombre de coenzima. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que las conjugadas, ya contestando tu pregunta, pueden ser las que requieren cofactores inorgánicos o las que requieren coenzimas, y las coenzimas son compuestos orgánicos, como los que vamos a ver enseguida en esta tabla. Bueno, entonces estas enzimas, siguiendo con el tema de composición, que requieren de estos compuestos orgánicos, por lo regular, que se les denomina coenzimas, lo van a requerir para transferir algún grupo químico. Y vamos a ver que la mayoría de estas coenzimas son compuestos orgánicos que en su estructura vamos a encontrar una vitamina del complejo B. Eso es muy importante. Es en parte el por qué necesitamos consumir en nuestros alimentos vitaminas del complejo B. Acuérdense, las vitaminas son micronutrientes porque no las sintetizamos, y las vitaminas las tenemos que encontrar de los alimentos. Las vitaminas del complejo B las necesitamos sobre todo porque forman coenzimas que necesitan precisamente las enzimas conjugadas para poder catalizar sus reacciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cuadro donde se presentan algunas de las principales coenzimas. Entonces vamos viendo, en la primera columna tendríamos la coenzima, en la segunda columna el grupo químico al que ayudan a transferir las coenzimas a su respectiva enzima, y luego cuál es la vitamina que obviamente está formando parte de la estructura de esa coenzima. Les voy a dejar incluso de tarea para que lo ubiquen aquí, pero ahorita lo anotaré. De toda la tabla necesito la estructura química de 3 coenzimas para que ustedes vean que no son estructuras nada sencillas. Yo les comento, enseguida vamos a empezar y les voy diciendo cuáles son las que les pediré de tarea. Biocitina es una coenzima que suele acompañar a enzimas que participan en la transferencia de moléculas de CO2. Por ejemplo, las carboxilasas. Las enzimas carboxilasas tienen como objetivo agregar CO2 a un sustrato. Estas carboxilasas por lo regular necesitan biocitina para poder actuar. La vitamina del complejo B que forma parte de la biocitina es la biotina, que tiene una estructura, digamos, no tan grande como la podrán ver. Por curiosidad, ustedes podrían ver la estructura química de cualquiera, pero las que les quiero dejar de tarea, aquí viene una primera. Esta coenzima A, que se suele abreviar CO, C mayúscula, O minúscula, A mayúscula, y luego SH, COASH, así se abrevia.
Esta coenzima es muy importante en el metabolismo. Actúa para ayudar a las enzimas en donde participa la coenzima a transferir grupos acilo. Y obviamente en la estructura de la coenzima vamos a hallar a la vitamina que es el ácido pantoténico. Esta es una de las que les quiero dejar de tarea. ¿Qué van a revisar de tarea? Estructura química de la coenzima A. Vitamina, marcan ahí la vitamina que forma parte, que ahí marquen cuál es el pantoténico para que vean la estructura del ácido pantoténico. Y como es un tema de revisen de una vez, ahora con el internet eso es muy fácil. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el humano si tenemos una deficiencia de ácido pantoténico? Muchas de estas vitaminas, cuando faltan en la dieta, obviamente generan que el organismo presente ciertos cuadros deficitarios que por lo regular caracterizan a la falta de esa vitamina. Pero sobre todo, quiero que le hagan de tarea porque esta coenzima la usamos mucho. Vamos a ver compuestos que tienen coenzima A, que son muchísimo, muy importantes, como la acetilcoenzima A, es decir, la coenzima A más un grupo acetilo. Interviene ampliamente en diferentes rutas metabólicas, como lo vamos a ver más tarde. Bueno, vamos a otra coenzima. La 5' desoxiadenosilcobalamina, también llamada coenzima B12, interviene ayudando a transferir átomos de hidrógeno y grupos alquilo, y la vitamina que está presente ahí es la vitamina B12, la que se llama cianocobalamina, la vitamina B12. Entonces, la enzima que sigue es otra que les quiero dejar de tarea, la que se llama flavinadenildinucleótido y se abrevia con sus iniciales FAD, flavinadenildinucleótido o FAD. Es una enzima que participa en reacciones de óxido-reducción, precisamente porque ayuda a transferir electrones. La vitamina que contiene la coenzima es la riboflavina o vitamina B2. Entonces, de tarea, la estructura química de la flavinadenildinucleótido, marcan ahí cuál es la vitamina B2 y luego nos dicen qué signos de carencia hay si la vitamina B2 falta en la dieta. Bueno, luego sigue otra vitamina de bajo peso molecular, que es el lipoato, también se le llama ácido lipoico. Ayuda también, igual que la flavinadenildinucleótido, a transferir electrones y grupos acilo. Aparentemente el ácido lipoico, de acuerdo a lo que nos reporta la tabla, no es necesario en la dieta. A ver, chéquenlo. Ácido lipoico, ¿qué ocurre si hay? Porque si no es necesario en la dieta, quiere decir que se sintetiza. Corrobórenlo, digan, ¿qué pasa si hay carencia de ácido lipoico? Si le dicen, no pasa nada porque el organismo la requiere, pues tiene razón la tabla, no es necesario en la dieta. Bueno, pero este de hecho no es de los que les había dejado de tarea, no era que corroboraran ese dato. El que sigue sí es el tercero que dejo de tarea. La coenzima se llama nicotina-adenildinucleótido, abreviado NAD, nicotina-adenildinucleótido, y hay que ponerle una carga positiva al NAD. Precisamente lo van a ver cuando vean su estructura, que donde está la vitamina hay un nitrógeno que tiene deficiencia de electrones y por eso se le coloca el signo más de la carga positiva respectiva. Es otra coenzima que participa en óxido-reducción porque transfiere grupos hidruro, es decir, hidrógenos con excedencia de electrones. La vitamina es el ácido nicotínico o la niacina, que es la otra vitamina del complejo B. Esta sería la tercera que dejo de tarea. Y luego tenemos otra coenzima que es el
pirofosfato fosfato de piridoxal. Esta transfiere grupos amino, es importante en el metabolismo de los aminoácidos, y la vitamina que forma parte es la B6 o piridoxina. Luego tendríamos otra muy importante que es el tetrahidrofolato. Grupos de un solo carbono es lo que se transfiere. La vitamina es el folato, una vitamina. Han escuchado, yo creo que es muy importante para el embarazo de la mujer, pero en realidad a manera de ejercicio, desde todas las vitaminas que aquí se señalan, deberían de ver, porque casi estoy seguro que luego en el tema de química de alimentos no lo ven mucho, casi hasta para conocimiento de ustedes, que vieran con cada una de las vitaminas que forman parte de la coenzima qué signos de carencia hay. Pero bueno, les dejo de tarea las tres que les he dicho. Por último, el pirofosfato de tiamina transfiere grupos aldehído. Obviamente la vitamina que forma parte de ahí, como el nombre lo indica, es la tiamina, que es la vitamina B1. Entonces, haciendo un resumen por lo que preguntó Joel, las enzimas son de dos tipos: simples, que no necesitan nada, solo su cadena de aminoácidos, su estructura tridimensional para que puedan catalizar la reacción que les corresponde. Y hay otras enzimas, se les llama conjugadas, que requieren un componente no proteico y que son de dos tipos: las que requieren cofactores, cationes inorgánicos, y las que requieren compuestos orgánicos denominados coenzimas, ¿no? Entonces, ese sería, ahí hay una cuestión de nombre. La parte proteica de estas enzimas conjugadas se llama apoenzima, la parte proteica, y todo el conjunto de la enzima conjugada, la apoenzima con la parte no proteica, se le llama con H holoenzima. Bueno, seguimos con propiedades de las enzimas. Otra cuestión muy importante, esto pues es fundamental. Conforme se fueron conociendo enzimas y enzimas, antes era muy sencillo. Se decía, bueno, la enzima actúa sobre el almidón, amilasa. Se agregaba el sufijo asa, o se le daba el nombre a la enzima dependiendo de dónde se encontró, como la de la papaya, papaína, o la del aparato digestivo, en secreciones gástricas o intestinales, tripsina, quimotripsina, pepsina. Pero conforme fueron encontrándose más enzimas, hasta hablar de miles de enzimas, pues hubo necesidad de establecer un criterio para clasificarlas y luego para nombrarlas. Entonces aquí vamos a ver esta clasificación que sugiere la Comisión Internacional de Enzimas y que va a ser utilizada para su respectiva nomenclatura, como lo van a ver enseguida. ¿De acuerdo? Bueno, la Comisión Internacional de Enzimas nos dice que vamos a clasificar a las enzimas en 6 grandes grupos, donde el número al que le corresponde a cada grupo debe de respetarse, no es arbitrario. Entonces, el primer grupo de clasificación de las enzimas se le otorga a las enzimas que catalizan oxidorreducción. Es decir, catalizan, como dice la tercera columna, transferencia de electrones. Casi por lo regular, esa transferencia de electrones, aunque ahí dice la transferencia pueden ser iones hidruro o átomos de hidrógeno, esa transferencia de electrones que se va a dar cuando actúan las oxidorreductasas se van a dar entre una pareja de componentes, entre lo que es el sustrato, que puede actuar como donador de electrones,
y la coenzima, que es la parte no proteica de la enzima conjugada. La mayoría de las oxidorreductasas son de las que necesitan una coenzima como las que les dejé de tarea, o FAD en algunos casos, o NAD con carga positiva en otros casos. Eso ya depende de la especificidad de cada enzima, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es que el grupo 1 corresponde a las oxidorreductasas. El grupo 2 corresponde al grupo de las transferasas. ¿Qué reacción catalizan las transferasas? Pues es muy sencillo, transferencia de grupos funcionales. ¿Pero entre quiénes se va a dar esa transferencia? Pues entre un par de sustratos. O básicamente la enzima lo que va a ayudar es que un sustrato le transfiera un grupo funcional al otro sustrato. ¿Sí? En ese sentido, vamos a ver que hay un amplio grupo de transferasas, pero a las transferasas le toca el número 2. El número 3 le toca a las hidrolasas, cuyo nombre lo indica. Estas enzimas van a catalizar rompimiento de enlaces covalentes, obviamente con participación de la molécula de agua. Es decir, aquí es muy probable que una hidrolasa lo que hace es un compuesto de alto peso molecular me lo convierte en un compuesto más pequeño, ¿no? Por lo regular, un ejemplo de una hidrolasa pues es una enzima que hidroliza, por ejemplo, las que rompen los enlaces peptídicos de las proteínas, las vimos, la pepsina, quimotripsina, tripsina, son ejemplo de hidrolasas, ¿de acuerdo? Pero hay hidrolasas de carbohidratos, hidrolasas de ácidos nucleicos, hidrolasas de proteínas, hidrolasas de lípidos, etc. Bueno, ese es el grupo número 3. De hecho, de una vez les debo de decir que estos 3 grupos son los que aglutinan el mayor número de enzimas conocidos. Es decir, van a ser los grupos más numerosos donde vamos a encontrar más oxidorreductasas, más transferasas y más hidrolasas en el metabolismo celular. Pero luego vienen los otros 3 grupos que faltan. El número 4 le corresponde a estas enzimas que son conocidas como las liasas. Estas enzimas lo que catalizan es pues el que se agregue una molécula de agua a un sustrato que tiene un doble enlace y hasta cierto punto se hidrate la molécula con la pérdida respectiva del doble enlace, siendo reversibles estas reacciones. Esto quiere decir que puede ir la reacción al contrario. Una molécula se deshidrate y a consecuencia de la deshidratación se forma un doble enlace. ¿De acuerdo? Eso cataliza las liasas. Veremos algún ejemplo enseguida. El número 5, como el nombre lo indica, isomerasas, pues obvio, ustedes ya saben qué son los isómeros. Estas enzimas catalizan interconversión de una molécula, el sustrato lo convierten en un producto, pero solamente le cambiaron algo a su estructura. Por ejemplo, un doble enlace cis lo convierten en un doble enlace trans, un compuesto D lo convierten en un compuesto L, ¿de acuerdo? Una leucina la convierten en una isoleucina, que son todos ellos isómeros, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchos tipos de isomerasas también en el metabolismo celular. Les toca el número 5. Y por último, el grupo número 6, como el nombre lo indica, ligasas. Las ligasas van a catalizar la formación de enlaces covalentes, carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Esa formación de enlaces covalentes se va a dar pues porque van a actuar uniendo a 2 sustratos para que formen un producto único con la presencia de esos enlaces covalentes, y por lo regular esas reacciones requieren de energía, y la energía, como dice ahí la tabla, la aporta la hidrólisis de la molécula del ATP. Es decir, las ligasas necesitan ATP para poder participar catalizando sus reacciones. Entonces, ojo, número 1, oxidorreductasas, número 2, transferasas, número 3, hidrolasas, número 4, liasas, número 5, isomerasas, número 6, ligasas. Van a ver por qué es importante el número. Bueno, el siguiente cuadro
trae precisamente, lo que estoy buscando es el siguiente cuadro, que espero lo puedan ver, me presenta otra vez los 6 grupos, pero ya me da algunos ejemplos concretos de una enzima, tanto en lo que se refiere a la nomenclatura como a la reacción catalizada. ¿Sí? Vamos a ver la primera. Estaba buscando yo mi botoncito para sacar la lupa, pero creo que no lo tengo activo. Pero bueno, vamos a esperar, esperemos que lo alcancen a apreciar. Vamos a ver el ejemplo para el primer grupo de enzimas, que son las óxido-reductasas. Esta reacción muy importante, alcanzan a ver el sustrato, etanol, que tiene en rojo 2 hidrógenos, uno en el segundo carbono y el otro en el grupo OH, y la enzima lo va a convertir en acetaldehído, es decir, aquí ha ocurrido una oxidorreducción, el etanol se ha oxidado y se convirtió en acetaldehído, ¿no? Un alcohol convertido en un aldehído, ustedes lo vieron en orgánica, es una oxidación. Para que esa oxidorreducción ocurra, la enzima necesita de una enzima, es de las que les dejé de tarea, ojo. Dice NAD, ahí está la carga positiva que yo les mencionaba. La enzima va a actuar, la coenzima va a capturar los 2 hidrógenos que libera el etanol, bueno, que libera la enzima del etanol, y se va a convertir en la coenzima, pero en su forma reducida, que se escribe NADH más el hidrogenio, ¿no? Un hidrógeno carente de su electrón. Entonces aquí tendríamos precisamente esta alcohol deshidrogenasa, es la enzima. La enzima es una enzima conjugada que requiere de la coenzima específica, que es el NAD, ¿no? Para promover esta reacción. La alcohol deshidrogenasa es el nombre común que se le da a la enzima, ¿sí? Esta es una enzima importante que la produce nuestro hígado. En nuestro genoma nosotros tenemos el gen que codifica para el alcohol deshidrogenasa, pero solamente se expresa en el hígado. Pues ¿cuándo? Pues cuando se consumen bebidas alcohólicas, ¿de acuerdo? Si consumimos alguna bebida alcohólica, obviamente el hígado lo detecta y de inmediato produce la enzima alcohol deshidrogenasa para que el etanol se convierta en acetaldehído. ¿De acuerdo? En ese sentido, alguien que nunca ha bebido alcohol, básicamente nunca su hígado ha producido alcohol deshidrogenasa, porque esta enzima es inducible, es decir, se producirá solo si el organismo lo requiere, que es cuando obviamente se tuviera la presencia de alcohol, de etanol en sangre por el consumo de alguna bebida alcohólica. Entonces, prácticamente se activaría el gen en el hígado para que se produzca el alcohol deshidrogenasa. Un alcohólico, una persona que ya es alcohólica, pues obviamente su enzima, el hígado ya está produciendo continuamente el alcohol deshidrogenasa, y obviamente pues por eso incluso los alcohólicos ya dicen yo cada vez necesito más alcohol para sentirme el mareo o sentir la euforia, etcétera, porque está ya tan adaptado el hígado para metabolizar al etanol que pues aparentemente se van perdiendo, se van requiriendo mayores cantidades del mismo para generar el problema. El problema con el alcoholismo es que ustedes saben que se generan enfermedades como la cirrosis hepática, que puede llevar hasta la muerte, y eso se debe a que pues en sí la coenzima reducida y el acetaldehído son sustancias que estimulan la lipogénesis. Entonces, conforme el hígado está
muy acostumbrado a metabolizar etanol y a tener acetaldehído y coenzima reducida, empieza a formar lípidos, se activa la lipogénesis en el hígado y obviamente se empieza a rodear de grasa el hígado, que es lo que genera la cirrosis hepática, que puede llevar, como les digo, hasta la muerte. Sé de que las bebidas alcohólicas jóvenes y chicas con total moderación, ¿no? Que nos puede traer problemas a nuestra salud. Fíjense bien lo que dice el ejemplo en el cuadrito primero. Viene estas letras que dicen S y luego 4 dígitos. Esto es lo que nos va a dar digamos, el nombre sistemático, el nombre principal de la enzima. S1111. Y entonces, S, ¿qué quiere decir? Comisión de enzimas. El primer 1 es, porque es del grupo de óxido reductasas. El segundo dígito es 1 porque es un alcohol el que actúa como donador de electrones. El tercer 1 me indica que la coenzima NAD es la aceptora de electrones. Y el último 1 nos dice que el etanol es el alcohol que está involucrado en la reacción. ¿Ven? Así, entonces, si yo digo S1111, ya debemos de saber que la enzima es la alcohol deshidrogenasa que convierte el etanol en dióxido de carbono, en acetaldehído, ¿no? Que es oxidado el etanol en acetaldehído con la respectiva reducción de la coenzima NAD para dar lugar al NAD reducido. Bueno, y así me está poniendo la diapositiva, me pone ejemplos de cada una de las reacciones. Por ejemplo, ahora la siguiente reacción es para el grupo 2 de las transferasas. Hay varios tipos de transferasas, pero el ejemplo que me ponen aquí es uno de los más comunes. Fíjense, tengo la glucosa, váyanse acostumbrando, pronto lo veremos en el tema de los carbohidratos. Esta es la estructura cíclica de la glucosa, la principal estructura que puede tener la glucosa en la célula. Tiene 6 carbonos, es una hexosa, la glucosa. Los carbohidratos importantes son de forma D, así como los aminoácidos que forman parte de las proteínas son L. Los carbohidratos principales que existen en la naturaleza son los de configuración D. Y bueno, aquí tenemos la estructura cíclica de la glucosa. Hay una transferasa que puede promover una transferencia de grupo funcional. ¿Y cuál es la transferencia? Vean, el ATP se hidroliza, pierde un fosfato y se convierte, ATP quiere decir adenosil trifosfato, y se convierte en adenosin difosfato, porque el fosfato que pierde, vean quién lo captura la glucosa en el carbono número 6. Entonces la glucosa se convierte en la glucosa 6-fosfato. Esta reacción es una transferasa, la enzima que participa aquí es una transferasa. ¿Qué transferasa? Bueno, esta enzima, el nombre común es exoquinasa. La mayoría de todas las quinasas, todas las enzimas que ustedes vean que dicen que terminan en quinase, así escrito está el nombre en inglés, exokinase. En castellano, en lugar de K se pone la C y se dice exocinasa. Estas quinasas o cinasas catalizan transferencia de fosfatos a partir del ATP. ¿Sí? Y obviamente esta es una enzima, la enzima exocinasa interviene y esta es la primera reacción de la glucólisis. La vamos a ver cuando estemos en el metabolismo de los carbohidratos. Glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. ¿De acuerdo? La enzima es exocinasa del grupo de las transferasas y ahora fíjense, le toca los números 2, 7, 1, 2.
¿no? Bueno, y así los 4 dígitos me ilustran. Primero el 2, porque es una transferasa. El 7, porque se está transfiriendo un grupo fosfato. El 1, porque es un carbohidrato el que está recibiendo el fosfato. Y el 2, precisamente porque es la glucosa la que está recibiendo el respectivo fosfato, y así sucesivamente. Entonces, este es un ejemplo del grupo 2. Ahora, para el grupo 3, una enzima, ojo con esta reacción, carboxipeptidasa A, ojo con esta reacción. Cuando vimos la tablita, ojo para el tema del examen, cuando vimos la tablita de las enzimas que cortan enlaces peptídicos, donde vimos que la quimotripsina corta aminoácidos aromáticos en tal lado, la pepsina corta aromáticos en el otro lado, etcétera. Ahí venía la carboxipeptidasa. La carboxipeptidasa, como lo ven en la reacción, es una enzima específica que rompe enlaces peptídicos, pero solamente el último enlace peptídico, donde está el lado carboxilo terminal de la cadena peptídica. Y aquí lo estamos apreciando. Miren, aquí tengo la cadena peptídica, que es el sustrato, y precisamente en rojo está ilustrado el último aminoácido, que es el que tiene el carboxilato terminal. Bueno, esta hidrolasa, en presencia de agua, va a romper este enlace peptídico y nos va a quedar la cadena intacta sin su último aminoácido. El último aminoácido sale como aminoácido libre cuando actúa una carboxipeptidasa. Ojo con esta reacción. Bueno, ejemplo número 3, esta hidrolasa o carboxipeptidasa A, que es el nombre común, le tocaría ahora comisión de enzimas 3, 4, 17, 1, por el tipo de reacción. Vamos a ver, enseguida que termine con los ejemplos, vamos a ver un poco más a fondo cómo se dan los 4 dígitos, porque eso es propio para cada uno de los 6 grupos, como lo vamos a ver un poco más adelante. Ahorita solo pues vamos a terminar de analizar la diapositiva con los diferentes ejemplos. El grupo 4, el de las liasas, el ejemplo que me ponen aquí de las liasas, vean, es el piruvato es el sustrato. El piruvato es el sustrato. La enzima lo que va a catalizar es que el piruvato pierda el carboxilato que tiene ahí, en presencia de un medio ácido, y libere CO2 y se genere también acetaldehído. Esa enzima, el nombre común es piruvato descarboxilasa, y obviamente los 4 dígitos de esta enzima serían S4111. ¿Sí? Una pregunta. ¿En los sustratos siempre va a haber una descompensación de cargas? Pues no necesariamente una descompensación de carga, porque prácticamente aquí en donde podríamos hablar un poco de descompensación de carga, prácticamente serían las de óxido reducción. Aquí, por ejemplo, si tú te fijas en la acción de la que acabamos de ver antes de las hidrolasas, se rompe el enlace peptídico correspondiente, y bueno, pues al obtener un producto, pues sí, se puede decir que el sustrato, al ser un péptido que tenía una determinada carga neta y le eliminaste el último aminoácido, puede ser que haya un cambio de la carga neta del péptido resultante. Esa es una consecuencia en general. Obviamente, como toda reacción química, en muchas reacciones sí suele haber una descompensación de carga. A veces hasta esa, digamos, descompensación de carga favorece la reacción que se va a promover. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. De nada, Joel.
Bueno, entonces decíamos, aquí está la enzima, le tocaba el 4-1-1-1. El grupo 5, isomerasas, este ejemplo es muy sencillo. Una conversión de un sustrato que tiene, que es de forma cis, se convierte en un producto de forma trans. En este caso, el sustrato de forma cis es el maleato, la sal del ácido malónico. Es convertido en el fumarato, que es la forma trans. Esos son, desde luego que es un par de isómeros. La enzima se llamaría simplemente en forma común maleato isomerasa, pero el código de los 4 dígitos sería ahora empezando con 5, 2, 1, 1. Bueno, ya por último, dijimos las ligasas catalizaban unión de 2 sustratos con formación de nuevos enlaces. Ahora el piruvato, que vimos en la reacción de las ligasas, en lugar de perder el CO2, lo va a ganar un CO2 adicional, y de ser un sustrato de 3 carbonos se convierte en un producto de 4, en el que precisamente vamos a tener como producto al oxaloacetato. Esta es una reacción de carboxilación que necesita energía, como lo dijimos para las ligasas. El ATP se hidroliza a ADP más fosfato, pero ahora el fosfato no se le transfiere al grupo, el fosfato queda liberado al medio, porque lo único que aporta el ATP es la energía para la formación de los nuevos enlaces covalentes de la molécula de mayor peso molecular, valga la redundancia. La enzima, nombre común, sería piruvato carboxilasa, y su código de 4 dígitos sería S6411. Si nosotros queremos revisar cómo se asignan los diferentes dígitos, podríamos acceder a esta página. Esta página que es precisamente aquí en color rojo, pues ven la dirección. Acuérdense que la presentación se las voy a pasar para que ustedes puedan acceder sin problema a esta página. Esta página, obviamente, es una página que establece las recomendaciones del Comité de Nomenclatura de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, donde se establece la nomenclatura y la clasificación de las enzimas de acuerdo a la reacción que cataliza. Es decir, entramos nosotros a esa página y me aparece esto, ¿sí? Es decir, los 6 grupos, y luego listas de subgrupos de 50 ordenados en bloques de 50, precisamente para los diferentes subgrupos de cada una de los 6 grandes grupos de las enzimas. Noten ustedes cómo los primeros 3 grupos, el 1, el 2 y el 3, tienen un número mayor de subgrupos, que nos van a mostrar del 1,1 al 1,3, del 1,4 al 1,97, en el segundo grupo del 2,1 al 2,4.1, del 2,4.2 al 2,9, luego y el 3 igual. En cambio, el 4, el 5 y el 6 pues no tienen eso. ¿Por qué? Porque lo que les acabo de decir hace un momento, los 3 primeros grupos son los más abundantes, los que tienen más enzimas conocidas, que pertenecen al grupo de óxido reductasas 1, transferasas 2 e hidrolasas 3. Entonces, a manera de ejemplo, yo hice el análisis para el grupo 1. Vamos a ver al grupo 1. Fíjense, el grupo 1 tiene, que son las oxidorreductasas. Primer dígito, número 1, es que es un oxidorreductasa. Segundo dígito, vamos a ver cómo se asigna el segundo dígito y el tercer dígito en estas oxidorreductasas. El segundo 1 se va a dar cuando en esta reacción de oxidorreducción un alcohol
sea el donador de electrones. Siempre que tengamos una óxido reductasa con alcohol como donador de electrones, los dos primeros dígitos van a ser un 1.1. Ahora, tercer dígito, será un 1 también si el NAD o una coenzima parecida con un fosfato más que es el NADP, es el aceptor. Repito entonces, óxido reductasa 1, donador de electrones un alcohol, aceptor de electrones el NAD. Ya tiene 3 unos. ¿Cuándo se otorga el cuarto dígito? Pues el cuarto dígito ya me va a indicar qué tipo de alcohol es el que está actuando como donador, ¿no? Es un alcohol, aquí tenemos varios ejemplos, vean donde va cambiando el cuarto dígito ya dependiendo del sustrato concreto, del alcohol concreto que actúa precisamente donando los electrones. ¿Podría repetir el tercer dígito de dónde se obtiene, por favor? Sí, el tercer dígito, ¿qué componente es el aceptor de electrones? Y si el tercer dígito, el aceptor es NAD, se le otorga el 1 también. Ahorita vamos a ver ejemplos donde cambia el tercer dígito. ¿Sí? Profe, yo no alcancé a escuchar el dígito 1, el primero. No, el primero lo da el grupo que pertenece a la enzima en la clasificación. Ah, sí, ya, gracias. 1 es óxido reductasa. Segundo 1 me lo da porque le ponemos un 1 al segundo dígito cuando en este grupo el donador de electrones sea un alcohol, ¿no? Y el tercer dígito es un 1 cuando el aceptor de electrones es el NAD. Como la reacción que vimos hace rato, ¿no? El etanol, perdiendo 2 electrones, era el donador, el etanol, el aceptor era el NAD, entonces por eso tiene 1, 1, 1. Y como es principalmente el etanol, el sustrato, pues el nombre común de esta enzima es alcohol deshidrogenasa. Pero sus 4 dígitos son 1, 1, 1, 1. Cuando el cuarto dígito es 2, es porque la coenzima en lugar de NAD es esta parecida, que tiene un fosfato adicional que se llama NAD. ¿De acuerdo? Entonces, vean, aquí hay un solo ejemplo, pero ahora vamos a cambiarle. Fíjense, ¿qué nos va a decir la siguiente pantalla? Vamos a cambiar el aceptor. Los 2 primeros dígitos no van a cambiar. Óxido reductasa, donador alcohol. Ahora vamos al tercer dígito. Aceptor, citocromo. Los citocromos son proteínas conjugadas que tienen como grupos hemo, ¿se acuerdan? Como el grupo de la hemoglobina o de la mioglobina. Este grupo hemo es susceptible de transferir electrones y de actuar como aceptor. Cuando veamos en la mitocondria la cadena respiratoria, en el metabolismo de los carbohidratos, vamos a comprender a los citocromos como aceptores de electrones. Entonces, cuando en lugar de que el aceptor sea el NAD, sea un citocromo, entonces el tercer dígito es un 2. Aquí viene en la tablita pues algunos ejemplos de enzimas que tienen esos 3 primeros dígitos. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2. ¿En qué varía el cuarto dígito? Repito, como les he dicho en los casos anteriores, ya es el tipo de sustrato y el cuarto dígito ya nos define concretamente la reacción que se está realizando. ¿De acuerdo? Lo que estamos ahorita nada más cambiando es el tercer dígito porque está cambiando el aceptor. Cuando el tercer dígito es 3, quiere decir que el aceptor es el átomo, la molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno es claramente aceptora de electrones y se forma agua cuando la molécula de oxígeno capta hidrógenos. Y obviamente hay varias óxido-reductasas que tienen esa característica, donando sus electrones, los alcoholes, al oxígeno. Y entonces ahora tendríamos 1, 1, 3. Y estos son los ejemplos con diferentes sustratos que tienen grupos OH, vean, varios de ellos carbohidratos, pero también ahí está el colesterol, que tiene un grupo OH, el colesterol. Entonces,
los electrones o los hidrógenos se los ceden al oxígeno. ¿Sí? Entonces hemos visto 1-1-1, donador, óxido reductasa, donador alcohol, aceptor NAD. 1-1-2, y lo mismo, óxido reductasa, donador alcohol, aceptor citocromo. 1-1-3, aceptor oxígeno. Óxido reductasa, donador alcohol, aceptor oxígeno. ¿Ven? Nada más está cambiando el aceptor. Ahora, número 4. El número 4 se otorga cuando el aceptor es un disulfuro. ¿Se acuerdan? Cuando vimos cómo dos sulfidrilos de la cisteína se unen para formar un puente disulfuro. Bueno, pues la reacción puede ser al revés. El puente disulfuro puede aceptar hidrógenos, reducirse y obviamente regenerar los sulfidrilos originales. Entonces el sulfidrilo, el puente disulfuro es un aceptor de electrones. Cuando la lista de ejemplos es más pequeña, quiere decir que hay menos enzimas conocidas con ese tipo de aceptores. Aquí vean, pues nada más me pone prácticamente para los 3 primeros dígitos 1, 1, 4, pues solamente estos 2 ejemplos. Son 2 enzimas que realizan la oxidorreducción teniendo precisamente como donador a la forma epóxido de la vitamina K, precisamente actuando precisamente con un proceso de oxidorreducción donde tenemos un alcohol como donador de electrones y un epóxido como aceptor. Que precisamente el disulfuro es el que está actuando como aceptor de electrones. El 5, también no hay compuestos orgánicos como las quinonas, que son aceptores de electrones, también lo vamos a ver en la cadena respiratoria. Entonces tendríamos tercer dígito 5 con precisamente aceptores de electrones quinona. Entonces repasamos. Aceptor de electrones pueden ser NAD, tercer dígito 1. Aceptor de electrones pueden ser citocromos, tercer dígito 2. Aceptor de electrones puede ser oxígeno, tercer dígito 3. Aceptor de electrones puede ser el disulfuro, eso nos da el tercer dígito 4. Y el tercer dígito 5 cuando tengo una quinona como aceptor. Vamos a ver si sigue la relación, a ver si hay un aceptor con 6. Ya no me da un 6, de ahí para este primer grupo de 1-1, el tercer dígito se va hasta el 99. Y como lo dice la tablita, aquí es que ya no tenemos un aceptor característico, sino aquí quedarían todos los otros aceptores que no sean ninguno de los 5 anteriores, que no sean NAD, que no sean precisamente citocromos, que no sean oxígeno, que no son disulfuros o que no son quinonas. Hay otros aceptores y ahí pues obviamente tenemos estos cuarto dígito que nos da el 1, 2, 3, 4, esta lista hasta el 8, pues que ya nos indica la reacción en concreto, pero con aceptores muy, muy diferentes de los 5 que acabamos de señalar con anterioridad. Conste que eso apenas fue para el grupo de las oxidorreductasas con el segundo dígito 1. Fíjense ahora, apenas nos iríamos ahora al dígito 2 en el segundo. Una enzima que empieza con 1, 2, quiere decir que es una oxidorreductasa, en donde ahora el donador ya no va a ser un alcohol, ahora el donador será un grupo aldehído o un grupo cetónico, el que actúe como donador. Y básicamente, pues lo único aquí es igual otra vez. El tercer dígito será para el aceptor, será 1 si es el NAD, aquí están los ejemplos. 1, 2, 1 sería óxido reductasa, donador un aldehído, aceptor en el NAD. A ver, le voy a preguntar así al cabo a ver, Gaby,
¿cuál sería, para que vean que a Gaby también le pregunto, no crean que solo me está apoyando a las participaciones? A Gaby le pregunto, ¿cuál sería la enzima que empiece con 1,2,2? ¿Andas por ahí, Gaby? Sí, ¿verdad? Sí, pero ando pensando, profe. No, sí, me imagino. Acuérdate que tiene relación con lo que acabo yo de explicarles en los casos anteriores. Lo que está cambiando, el 1,2, primero es óxido reductasa, y el 2 es que el donador está haciendo ahora el aldehído. El siguiente 2, ¿quién dijimos que era el aceptor? Que ya no era el NAD. El citocromo. El citocromo, correcto, ya ves, ponte tu participación. Aquí lo vamos a ver, ahí está, miren, 1,2,2, ahí lo tenemos. Óxido reductasa, donador, un compuesto con grupo aldehído, y aceptor, un citocromo. ¿Quién sería el 1,2,3? Por ahí tengo a Irán Herrera. A ver, Irán, si digo 1,2,3, ¿qué me va a aparecer en la pantalla? ¿Quién va a ser el aceptor ahora? ¿Estás meditándole también? A ver, levantando la mano a Gerardo, Amado. ¿Sería el oxígeno? Sería aceptor oxígeno, ¿no? Vamos a verlo, a ver si es cierto lo que dice Amado. Ahí está. Aceptor oxígeno. Entonces diríamos óxido reductasa, donador molécula con aldehído, aceptor oxígeno. Y si hay un número amplio de ejemplos de esa característica. A ver, así como están levantando la mano Medley y el 1,2,4, ¿qué sería? Con un disulfuro como aceptor. Como un disulfuro como aceptor, correcto. Te toma participación Gaby. A ver, 1,2,5, Daniela Ronzón. ¿Qué era 1,2,5? A ver, Me está comentando que se le fue su internet. Bueno, a ver, quién está levantando la mano, Rodríguez Ruiz. ¿La Quetzali. quinona? La quinona, sería la quinona, muy bien, pero fíjense que si avanzo a la pantalla, quiere decir que para este grupo de donador con aldehído no se conocen enzimas que tengan como aceptor a la quinona. Entonces se pasa ni siquiera al número 6, prácticamente tenemos se pasa al número 7, que es un grupo de así como están los citocromos, que eran proteínas que tienen grupo SEMO, tenemos otras proteínas que tienen núcleos inorgánicos con hierro y con azufre, que pueden ser aceptores de electrones. Entonces, fíjense, para sí se tiene un grupo 7, que es precisamente con un aceptor que es una proteína, se le llama así, proteína hierro-azufre. Entonces, aquí tenemos, no son muchas, pero aquí hay algunas enzimas que son óxido reductasas, tienen aldehídos o cetonas como donadores de electrones y tienen precisamente como aceptor a proteínas hierro-azufre. Aquí están estos 4 ejemplos. Y ya de ahí se pasa otra vez al 1,2,99 para otro tipo de aceptores. Creo que ahora viene un 1,3. El 1,3 es ahora cuando el donador de electrones es un carbono-carbono. Ya saben que un enlace covalente carbono-carbono con sus respectivos hidrógenos cada carbono puede fácilmente ser donador de electrones para formar un doble enlace. Entonces aquí vamos a tener un 1,3 con un primer dígito 1. Cuando el aceptor es NAD, hay varios ejemplos. 1,3,2. A ver, alguien que levante la mano. El 1,3,2, ¿qué serían?
No hubo... Sí, yo, profesor, no sé si se me vea. A ver, Joel, adelante. Dijo uno, ¿qué? 1, 3, 2. 1, 3, 2 sería, pues, óxido reductasa, cuando SHCH es el donador y cuando el citocromo es el que recibe los electrones. Perfectamente. A ver, vamos a ver si sí existe ese grupo. Ahí está. Son pocas enzimas, pero sí hay donador de electrones, un carbono-carbono y aceptor un citocromo. Aprovechando que estás levantando la mano otra vez, Amado, el 133. Igual en el receptor tendremos oxígeno. Pero tengo una duda, profe. Dime. El 1 del principio, o sea, el primer 1, cuando hay un 1, ¿qué significaba eso? Que era, acuérdate cómo clasificamos en los 6 grupos a las enzimas. Y el grupo 1 era el de las oxidorreductasas. Ok. ¿No? Eso no se te olvide. 1, oxidorreductasa, 2, transferasa, 3, hidrolasas, 4, liasas, 5, isomerasas y 6, ligasas. Entonces, el primer dígito siempre me lo va a dar el grupo al que corresponde la enzima, ¿no? Que eso obviamente corresponde como en función a la reacción que cataliza, ¿no? Ok, entonces 1, 3, 3, ya como lo dijo su compañero y le anota Gaby participación, el aceptor es el oxígeno y ya está, sería óxido reductasa, ahorita me lo van a repetir ustedes, el 3 es donador, un carbono-carbono, aceptor oxígeno. ¿Cuál sería el 1, 3, 4? A ver quién nos dice 1, 3, 4 para que veamos si va a haber. A ver, Metzli, nuevamente. Pues igual sería un disulfuro, ¿no? Como aceptor. A ver, pero entonces léeme, ¿qué sería 1, 3, 4? Dime qué significa cada dígito. Sería una oxiderructorasa. Oxidorreductasa. Oxidorreductasa. Luego el segundo dígito, 3. Me estoy acordando. Sí, para que me la sepan decir completa. Sí. No, si alguien más quiere participar, es que en lo que me acuerdo. Bueno, a ver, levantó la mano Erika López. Sí. Dinolo. El segundo número, que sería el 3, sería un carbono-carbono. Sí, y luego el 4, que es el que nos iba a dar ella. Un disulfuro. Era un disulfuro. Vamos a ver si no hay disulfuro para este grupo. Ven, se salta el 5, que era el de las quinonas. ¿No? No hubo 5 para este grupo. Y de ahí se pasa al 99. Bueno, pues como ven, y eso que solo analizamos en el grupo 1, el 1.1, el 1.2 y el 1.3. La lista puede seguirse solo lo vimos para 3 donadores, para donador alcohol, para donador aldehído y para donador carbono-carbono, pero desde luego que hay más donadores y entonces sería precisamente la lista todavía más larga. Solo quisimos a manera para que ustedes vieran cómo se van dando cada uno de los 4 dígitos que forman lo que se conoce como el nombre sistemático. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta de quienes tienen levantada la mano, si hay duda, o si era levantada la mano porque querían participar, pero bueno, ya ahorita pues ya concluimos la parte de estar cuestionando que entendían esta tabla de la configuración. Bueno, miren, cuando yo veo en esta misma página, también para cada enzima que me dan sus 4 dígitos, me dice varias cosas. El nombre común, por ejemplo, ya vimos que la 1 es la alcohol deshidrogenasa, nombre común. La reacción que cataliza es que el alcohol más NAD me daba acetaldehído y NADH. Y vean todos los otros nombres que pueda tener la misma enzima. Por eso a veces puede ser confuso estos diferentes nombres, porque ustedes pueden creer que son enzimas diferentes y no se está refiriendo a la misma enzima.
Por eso los 4 dígitos, ahí no hay vuelta de hoja. Los 4 dígitos ya nos hablan estrictamente de una sola enzima, la óxido reductasa, donde el donador es un alcohol, donde el aceptor es NAD y donde el alcohol es sobre todo etanol. Aunque obviamente, como dice aquí hay un nombre sistemático que me da también aquí la página, alcohol NADH óxido reductasa. También me da datos importantes de la composición de la enzima. Me dice que es una proteína, es una enzima que tiene como parte no proteica zinc, que puede actuar sobre alcoholes primarios como el etanol, alcoholes secundarios, hemiacetales, en animales, pero no en la levadura. Y también la enzima actúa sobre alcoholes secundarios cíclicos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este sería el tema de la clasificación y la nomenclatura de las proteínas, de las enzimas. Bueno, hemos dicho que las enzimas son específicas y hasta les comenté que a manera de ejemplo se suele pensar en lo que es el modelo de la llave y la cerradura, prácticamente como cuando abrimos una cerradura con una llave específica. Hay especificidad, solo la llave específica va a abrir la cerradura específica. Así aquí en la fotografía de la derecha ven lo que sería el modelo llave-cerradura para explicar cómo se da una reacción enzimática. Tenemos una enzima, en cierta región de la enzima, conocido como el sitio activo, se une el sustrato, forman un complejo transitorio que es el complejo enzima-sustrato, ocurre la transición del sustrato, su conversión en producto. Vean aquí, por ejemplo, el sustrato fue roto en 2 productos, producto 1 y producto 2. Este es el modelo de llave cerradura que pues en realidad fue de los primeros que se postuló, y aquí tenemos en el inciso B el modelo de inducción de Fitt. Este es un poco más realista. Aquí nos indican que cuando tenemos el sitio activo y se une el sustrato, vean cómo el sustrato pues me lo ponen de diferente estructura, porque efectivamente cuando hay la interacción enzima-sustrato, pues está dándose interacciones químicas entre grupos funcionales del sitio activo de la enzima y grupos funcionales del sustrato para que se genere esa ruptura de enlaces covalentes y se formen los 2 productos. Si ustedes analizan esta reacción, un modelo y el otro, ¿de qué tipo de enzima me estarían hablando los ejemplos? De los 6 grupos que vimos, por el tipo de reacción y los productos que se generan, como que a qué enzima se parecería más, a una óxido reductasa, una transferasa, una hidrolasa, una liasa, una isomerasa o una ligasa. Fíjense bien, el sustrato, una molécula de un cierto peso molecular, dio lugar a 2 productos. ¿Sería una hidrolasa? Una hidrolasa, muy bien, Miguel. Anotamos a Miguel, es una hidrolasa. Con la presencia de agua se rompió un enlace covalente y se obtuvieron 2 productos, como la reacción de la carboxipeptidasa, ¿no?, que vimos en el ejemplo. En el lado izquierdo viene otro tipo de modelo que podemos tener. Miren, ahora esta es una enzima que tiene, digamos, 2 sitios activos donde se unen 2 sustratos diferentes y empiezan a interaccionar entre sí esos sustratos para precisamente generarme un producto único. A ver ahora de qué enzima se trataría. Sebastián Torres. ¿No es una liasa? Pues es más, una liasa es, acuérdate que una liasa puede ser una que la liasa sobre todo lo que caracteriza es que o deshidrata o hidrata un sustrato, ¿no? Claro, incluso aquí lo que estamos viendo es que se unieron 2 sustratos para formarme un producto único. Ah, sí, cierto, se dice ligasa.
Ligasa, más bien dices, es que eso es lo que quise decir. Muy bien anotada tu participación. Entonces, esto es lo que explica el tema de que tengo yo una enzima, una proteína globular que es muy grande, que puede tener muchos aminoácidos, pero que va a haber una región importante que es la que se conoce como el sitio activo. Aquí tengo una enzima que es la chimotripsina, y esta zona roja es donde estaría la región del sitio activo. ¿Y qué cosa es el sitio activo de una enzima? Pues véanlo aquí en este otro modelo. Esta es una enzima con su estructura terciaria, y aquí se está amplificando la región del sitio activo, y aquí vemos a la derecha. ¿Y qué cosa es el sitio activo? Pues aminoácidos, grupos R de aminoácidos que tienen cierta posición en la cadena peptídica. Miren, aquí tengo, por ejemplo, glutamato 165, histidina 95, otro glutamato de posición 97, una lisina de posición 12. Acuérdense, la posición, el número corresponde a la posición que ubican desde el primer aminoácido, que es el N-terminal, hasta el último, que es el carboxilo. Fíjense lo importante de la estructura terciaria, que aunque son aminoácidos que están, si la proteína fuera de conformación beta, los aminoácidos quedarían muy alejados, pero gracias a que está plegada con sus alfas hélices, sus conformaciones beta y sus giros beta, el aminoácido 12 queda cercano al aminoácido 97, a la histidina 95 y al glutamato 165, y generan el sitio activo de esta enzima para poder ahí generar pues un receptáculo donde llega el sustrato, se une y va a darse su conversión. Aquí el sustrato es esta estructura de esferas que tiene las siglas DHAP, que quiere decir dihidroxiacetona fosfato. La enzima es una triosa fosfato isomerasa que me va a convertir esta dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído, y también es una enzima de la glucólisis. Pero bueno, lo importante de la diapositiva es que ustedes vean qué cosa es el sitio activo de la enzima. Primero, que el sitio activo es una región que se genera por el plegamiento terciario de la proteína y que deja cercanos a ciertos aminoácidos que son los que van a interaccionar con grupos funcionales del sustrato para que pueda promoverse la reacción respectiva, ¿no? Un ejemplo más que pues aquí con este ejemplo vamos a concluir. Miren, por ejemplo, la quimotripsina que mencionábamos hace un rato. Recuerden, la quimotripsina rompe en el lado derecho de donde yo tengo aminoácidos aromáticos, ¿se acuerdan, no? Eso es, ojo, muy importante para el examen del siguiente viaje. Entonces, la quimotripsina tiene varios aminoácidos importantes del sitio activo, entre ellos esta serina 195 y esta letra B con un par de electrones que abajo en el texto pueden leer, que se refiere a una histidina que está en la posición 57. Esta es la histidina 57, está cercana a la serina 195, tan cercana que tienen un puente de hidrógeno formado entre los dos grupos funcionales, y cuando viene la cadena peptídica, aquí vemos, este es un enlace peptídico, pues se genera un ataque nucleofílico del oxígeno del OH de la serina hacia el carbonilo, que dispara precisamente también ataque nucleofílico del par de electrones hacia el nitrógeno. Esto se da precisamente para que se genere el rompimiento del enlace peptídico y entonces salga el péptido por su lado amino libre, y el lado carboxilo del péptido pues prácticamente queda unido a la serina. Aquí todavía no termina la reacción, este es solo un pedacito donde va a arrancar la reacción. Para la próxima clase ya no me detengo aquí, vamos a ver el mecanismo de reacción de la quimotripsina para que vayan viendo paso a paso cómo hace la enzima para romper el enlace peptídico.
Esto es precisamente para que entiendan que cuando una enzima está actuando sobre su sustrato, pues lo que está ocurriendo son interacciones químicas que se realizan por el intercambio que hay entre grupos funcionales del sustrato y grupos funcionales de la enzima, del sitio activo de la enzima. Ya me estoy adelantando. Aquí nos vamos a quedar en esta presentación. Entonces estamos hablando del sitio activo para ver cómo ocurre la catálisis química, y vamos a iniciar la siguiente clase del martes con explicar cómo actúa la quimotripsina, y seguimos avanzando con el tema de este tema. El tema de enzimas que estamos revisando es un tema poquito más corto que el que vimos antes de proteínas, ¿no? Entonces van a ver que no vamos a demorar tanto en concluir. Bueno, pues vamos a día de hoy, nos vemos el próximo miércoles, en la clase de las 8 para avanzar con el tema de enzimas, y entonces el viernes, ahora sí, el examen prácticamente como ya quedamos. Quienes de plano no pueden venir, que era un grupo pequeño de ustedes, pues el examen lo vamos a hacer oral y preferencialmente ese mismo día, ¿de acuerdo? Para que prácticamente todos queden evaluados ese mismo día. Entonces, en ese sentido, pues aquí dejamos la clase de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla para verlos y despedirme. Que tengan buen viernes, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Bye. Nos vemos, profesor. Muchas gracias. Es usted muy fructuosa, como siempre. Muy bien. Cuídense, que estén bien.